¿Qué onda, familia? El día de hoy nos encontramos aquí para ver coordenadas polares. Antes que nada les voy a comentar que toda la información que se va a decir aquí la voy a sacar del libro de Geometría Analítica Plana de Roberto Pichardo Mendoza, que es un profesor de la Facultad de Ciencias. Y pues nada, aquí tienen la portada y la contraportada. Igual, si quieren revisar el libro y checarlo, el libro está en internet y lo pueden buscar así y lo pueden descargar y pues es gratis, ¿no? Bueno, realmente no sé qué tan legal sea eso, pero ahí está, ¿no? Y pues nada, el tema que el día de hoy nos reúne a todos nosotros es el de coordenadas polares. Hoy solo les voy a dar una pequeña intuición sobre qué son las coordenadas polares y en el siguiente video vamos a ver un poco de fórmulas de conversión para pasar de polares a cartesianas y luego vamos a resolver problemas y vamos a hacer muchas cositas, ¿no? Entonces, bueno, iniciando con esto, primero tenemos que ver qué son las coordenadas polares, ¿no? Nosotros toda la vida hemos trabajado con coordenadas cartesianas, ¿no? Y creo que esto debe ser algo que no les debe causar mucho problema y simplemente son coordenadas con un eje X y con un eje Y, ¿no? Estas coordenadas se basan en distancias, ¿no? Imagínense que tenemos un punto P por acá, aquí tenemos nuestro punto P y entonces nuestro punto P va a tener coordenadas X, Y. Aquí vamos a tener una distancia a la que le llamaremos X. Y aquí vamos a tener otra distancia a la que le llamaremos Y, ¿no? Y entonces estos puntos X, Y describen, estas distancias X, Y describen a nuestro punto P. Pero en las coordenadas polares realmente no tenemos dos ejes. Así como tenemos el eje X y el eje Y, en las coordenadas polares simplemente tenemos esto. Tenemos un punto ahí, una línea, y una flecha que apunta hacia un lado, ¿no? A este punto le vamos a llamar el polo y a esta línea le vamos a llamar el eje polar. ¿Ok? Y entonces en las coordenadas polares lo que nosotros vamos a usar es un ángulo y una distancia. Aquí en el libro de Roberto Pichardo Mendoza, el profesor denota una coordenada polar con estos corchetes, ¿no? O sea, no son signos de desigualdad, sino que son corchetes. Y está bien porque evita que nos confundamos con estos, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando escribamos así, van a ser coordenadas cartesianas. Y cuando las escribamos entre estos signos como de menor que y mayor que, van a ser coordenadas polares, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a usar es una R y una teta. Y entonces lo que vamos a hacer es medir un ángulo y medir una distancia. ¿Y cómo? Aquí les voy a explicar cómo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un punto P. Entonces este punto P se puede señalar así. Tenemos esta línea recta hacia este punto P. Y entonces medimos este ángulo al que le llamaremos teta, que va a estar con respecto al eje polar, ¿no? Y luego mediremos la distancia del polo al punto P. Y esta distancia será R. Entonces en coordenadas polares cualquier punto va a tener unas coordenadas R, teta. Es decir, una distancia y un ángulo. Entonces P tiene coordenadas R, teta. Y pues así, ¿no? Y en general, y en sí, esas son las coordenadas polares. O sea, pero por ejemplo, veamos. Vamos a ver ejemplos. O sea, por ejemplo, imagínense que tenemos, o sea, el siguiente punto, ¿no? El punto 5 y aquí P medios. Entonces, aquí yo les voy a dibujar el eje polar, que convenientemente va a estar acá para no complicarnos mucho la vida. Y entonces tenemos que medir, ok, lo primero que tenemos que hacer es medir el ángulo, ok. Pi medios, sabemos que pi es 180, entonces pi medios es 90, ¿no? Entonces nuestro ángulo va a ser así. O sea, nuestro ángulo va a ser acá. Entonces el eje polar, o bueno, nuestra línea punteada quedaría de este lado. Y esto será pi medios, ¿no? Y ahora tenemos que medir 5 unidades, ¿no? Acá va 1, 2, 3, 4 y aquí va 5. Entonces este es el punto P. Entonces este es P, donde sus coordenadas son 5, pi medios.
Y, o sea, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el punto Q, donde nuestras coordenadas va a ser 1, pi cuartos. Ah, pero aquí se me estaba olvidando algo y es justo lo que se había dicho de la notación, ¿no? Aquí esto realmente tiene que estar en pues en signos, entre estos signos que indican que son coordenadas polares, ¿no? Entonces pi cuartos sabemos que son 45 grados. Entonces aquí, para no revolvernos, vamos a volver a escribir nuestro eje polar, nuestro polo, nuestro eje polar. Y vamos a marcar aquí pi cuartos, ¿no? Ah, pero algo importante que se me estaba pasando era que nosotros medimos o sea, medimos nuestro ángulo con respecto a nuestro eje polar en sentido antihorario, ¿ok? Es decir, así. Y bueno, y ahora medimos una unidad que probablemente será por acá. Uy, ahí está, y entonces este será Q. Entonces la verdad es que mucha complicación. Entonces, pero si se fijan aquí R, en estos casos R es positivo y teta igual es positivo, ¿no? Pero vamos a ver los siguientes casos, ¿no? Que es ¿qué pasa cuando tenemos nuestra distancia negativa y nuestro ángulo positivo? ¿Qué pasa cuando la distancia es positiva, el ángulo negativo? ¿Y qué pasa cuando los dos son negativos, ¿no? Esto pues para comenzar a desarrollar nuestra intuición geométrica. Y se fijan, aquí tenemos ya una imagen que nos explica un poco cómo, pero nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Si quieren pausar el video, pues pasar el video para poder leer la imagen, pues está bien. Pero yo aquí lo voy a ir explicando, ¿ok? Entonces, bueno, ya hicimos cuando R es positivo y teta también, ¿no? Ahora vamos a hacer cuando R sigue siendo positivo, pero teta es negativo. Entonces aquí, o sea, el chiste es saber cómo medir el ángulo, ¿no? Y bueno, la primera idea, yo creo que es lo que a todos se nos viene a la cabeza, es que si estamos viviendo un teta positivo en sentido horario, entonces un teta negativo debe ser medido en sentido antihorario. Y la verdad es que no están equivocados, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un teta negativo, en vez de medir hacia allá nuestro teta, vamos a medir hacia acá nuestro teta, ¿ok? Entonces vamos a poner otro punto. Vamos a considerar el punto Z, que va a ser un R positivo será 2 y un teta negativo será menos pi cuartos, ¿ok? Entonces ahora, midamos pi cuartos en sentido horario, ¿no? Entonces digamos que pi cuartos queda por acá. Y ahora, este va a ser pi cuartos, menos pi cuartos. Y aquí ya podemos marcar nuestra línea punteada. Esta línea punteada, o sea, yo la verdad es que me la imagino, es como, o sea, pi cuartos nos está moviendo, el ángulo nos está moviendo una línea punteada que nos va a decir sobre qué dirección va a estar nuestro punto. Y ya nuestra R nos indica qué tanto nos tenemos que desplazar, ¿no? Entonces aquí nos dice que nos tenemos que desplazar 2 unidades, entonces aquí ya contamos 1 y aquí contamos 2. Entonces aquí va a ser, uy, otra vez se borró. Aquí va a ser Z. Z que va a ser 2, menos pi cuartos. Y pues ya, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la distancia es negativa. O sea, qué pasará cuando R es menor que 0 y teta es mayor o igual que 0. O sea, y teta es positivo, ¿no? Entonces aquí, para no complicarnos mucho la vida, vamos a poner esta distancia negativa y este ángulo positivo. Entonces a este punto lo vamos a llamar como W. Vamos a llamarlo W. La distancia era 2, entonces va a ser menos 2 y el ángulo va a ser pi cuartos. Entonces, como ya les había dicho, lo primero que tenemos que hacer es medir el ángulo. Entonces, dibujamos aquí nuestro polo, nuestro eje polar. Medimos nuestro ángulo pi cuartos, pero como es positivo, lo medimos en sentido antihorario. Aquí está pi cuartos. Miren, realmente no creo que este sea pi cuartos, pero ustedes confían, créanme. Y luego lo medimos menos 2, pero aquí va algo importante. Imagínense que cuando es positivo partimos del polo hacia acá, ¿no? Pero cuando la R es negativa, en vez de medir 2 unidades
hacia la línea punteada, vamos a medir 2 unidades hacia atrás, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es extender esta línea punteada y ahora medir 2 unidades, ¿no? Es decir, aquí va 1 y aquí va 2. Entonces aquí va a estar W. Aquí va a estar W. W con menos 2, pi cuartos. Y ahora aquí es algo importante porque como no hay distancias negativas, entonces esto va a medir el valor absoluto de menos 2. Es decir, esto va a medir 2 unidades. ¿Ok? Y ahora veamos qué pasa cuando las dos son negativas. Que bueno, la verdad es que ya no, o sea, es lo mismo que ya hicimos, pero juntamos los dos, ¿no? Pero realmente puede ser algo que te puede revolver un poco, ¿no? Entonces, vamos a estar en el mismo punto. Esta vez le vamos a llamar H. Y H va a ser igual a menos 2 negativo y menos pi cuartos, ¿no? Y entonces vamos a dibujar a H. Vamos a hacerlo acá. Dibujamos ahí nuestro polo, nuestro eje polar. Y ahora tenemos que medir menos pi cuartos. Como el ángulo es negativo, entonces lo tenemos que medir en sentido horario. Entonces lo medimos hacia abajo, ¿no? Medimos hacia acá abajo pi cuartos. Aquí este va a ser menos pi cuartos. Y luego vamos a dibujar aquí nuestra línea punteada que nos va a indicar. Luego vemos que nuestra R, o sea que nuestro radio es negativo. Entonces lo medimos hacia el otro lado de nuestra línea punteada. Es decir, extendemos nuestra línea punteada hacia acá. Y ahora medimos dos unidades. Aquí 1 y aquí 2. Entonces aquí va a estar. Aquí va a estar y este va a ser H. A menos 2, menos pi cuartos. Y pues nada, así es como se grafican las coordenadas polares. Realmente no tiene nada de complicado. Luego vamos a ver que para que pasemos de polares a cartesianas, el polo tiene que coincidir con el origen cartesiano y el eje polar tiene que estar sobre las x positivas, ¿no? Pero para no alargar más el video, pues eso sería todo y muchas gracias por ver.